Estimados y estimadas participantes, el día de hoy vamos a continuar con el módulo 3, diagnóstico y factibilidad, para nuestro curso Gestión Integral de Residuos Sólidos. En esta ocasión cabe aclarar y recalcar el procedimiento que ya lo vimos teóricamente en la parte anterior, hablando en sí de cómo vamos a realizar nuestro procedimiento del diagnóstico y factibilidad. Entonces, lo primero, como decíamos, es realizar el levantamiento de información. Una vez que está levantada la información, acudimos a realizar el estudio de cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Para ello determinamos que vamos a hacer la medición o el cálculo primero de todo el peso que se genera en cada uno de los componentes, en cada una de las áreas, proyectos que nosotros hemos determinado. La metodología que normalmente seguimos, y vale aclarar, en este caso no será cálculo primero de los kilogramos generados diariamente, o depende, ¿no?, del sitio que nosotros vayamos a muestrear, que lo vamos a ir aclarando. Y una vez que está tomado el peso, pues habrá que hacer el cálculo de la PPC. La PPC, recuerden ustedes, tenemos en dimensiones de kilogramo habitante día, ¿no? Entonces a eso es a lo que necesitamos llegar. Aclarándoles un poco, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver al PPC urbano, rural y comercial, nosotros vamos a tomar X, Y y Z muestras. Vamos a utilizar la fórmula de la determinación de la muestra, o el cálculo de la muestra. Para ello tenemos una plantilla ya predefinida, la plantilla que va a estar dentro de lo que es materiales para ustedes. Tienen uno que dice materiales, ¿no?, que ustedes descargan los materiales y ahí van a encontrar ustedes el que dice cálculo de la muestra. Entonces ustedes ahí ya tienen predefinido las muestras. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta situación, este muestreo? En la parte urbana, obviamente, el número total de muestras de toda la ciudad, ¿no? En cuanto a la parte rural, nosotros vamos a tener que elegir una parroquia, la parroquia más representativa que encontremos, que nos sirva para calcular un número total de muestras, ¿no?, de Y muestras. Asimismo, todo va a partir de hacerlo con la parte de las viviendas, ¿no?, tanto la parte de la determinación de la PPC urbana, la PPC rural. Ahora, para la PPC comercial vamos a necesitar el catastro de todos los negocios. Obviamente esta información nos tiene que proporcionar el municipio para nosotros poder realizar el cálculo según el número de establecimientos comerciales que existan, calcular cuántos establecimientos puedo muestrear. Lo ideal va a ser que nosotros tomemos en este caso los comercios que se encuentren dentro de un mismo sitio para evitar errores. En cuanto a lo que es el mercado, vamos a escoger el mercado principal. Muchos de los cantones tienen varios mercados, ¿no?, pero nosotros vamos a determinar el mercado principal, y en este mercado principal nosotros vamos a hacer el muestreo. En cuanto a los días, me olvidaba mencionar, la parte urbana, rural, 8 días de muestreo. Desechamos la muestra 0 o la muestra del primer día y nos quedamos con 7 muestras. En cuanto a la comercial, tiene que ser necesariamente los 5 días de muestreo, ya que son por lo general 5 días laborables. Podemos realizar 6 también y desechar la muestra que tomemos del día 6. Del mercado va a ser necesario tomar un día de feria, ¿no? Y para evitar errores, pues vamos a tomar 3 días por lo menos de muestreo. En este caso, pues el muestreo nosotros podemos hacerlo de distintas formas. Podemos recolectar todos los residuos dentro de un mismo lugar o solicitarles a las personas la ayuda para que ellos realicen la separación en la fuente. Ahora, ¿cuál es la dificultad con la que ustedes se van a encontrar? Que muchas de las veces las personas no quieren colaborar. De igual forma, quizás no quieren hacer la separación. Por lo tanto, siempre va a ser lo recomendable hacer el procedimiento lo más accesible posible. En este caso, pues
correspondería hacer que las personas recolecten todos los residuos dentro de un mismo recipiente, una misma funda, y nosotros pasar a recoger. Ya vamos a ir explicando más adelante ese procedimiento. Primero estamos explicando la metodología a ocupar. Luego tenemos la PPC de barrido. Entonces ahí de igual forma hay que hacer un estudio de tiempos y movimientos basándonos en los días que se está barriendo las calles, que se está barriendo la extensión de estas calles, y de igual forma nosotros tendremos que estar igual de la persona que realiza ya sea el barrido manual o el barrido mecánico para pesar. Por lo general lo ideal va a ser determinar qué días se hace el barrido. Si es que se realiza todos los días del barrido, obviamente voy a tener que tomar una parte representativa, quizás de unos 3 a 4 días, a fin de poder tener una muestra lo más cercana posible. Ahora, tenemos también la PPC del camal. El camal de igual forma podemos tomarlo 3 días con todos los residuos, ¿no? Incluyendo los residuos de sangre, de vísceras, etcétera. Todos los residuos hay que hacer el cálculo o recuperar todo lo que son los valores de peso que diariamente se está generando. Tenemos el sector educativo. Ahí vamos a determinar una sola institución educativa, la más importante, y ahí vamos a hacer el muestreo. Obviamente los 5 días laborables a fin de evitar errores, y luego vamos a realizar correcciones cuando ya tengamos las plantillas, que ya las vamos a observar. Tenemos también la PPC industrial, que también va a ser importante. Allá de igual forma vamos a hacer un muestreo, o les vamos a solicitar a ellos que nos ayuden con un muestreo de todos los residuos. Por lo general las empresas grandes tienen su propio control de generación de residuos, así que va a ser mucho más fácil para nosotros realizarlo. Esas serían las directrices para poder realizar esta metodología. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, como digo, lo primero hay que determinar la muestra, a qué sitios nomás voy a acudir. Por lo general los cantones están divididos en zonas. Vamos a dividir las muestras por zonas, un muestreo aleatorio simple para poder levantar la información. De igual forma va a ser necesario realizar o elaborar una encuesta que a mí me va a permitir determinar o conocer la realidad, recabar información de cómo en realidad se está manejando, si es que existe satisfacción de parte de las personas, si existen recomendaciones para mejorar en lo que es la recolección y el transporte de los residuos sólidos. Ahora, ¿cómo sería en el momento que yo voy a aplicar en sí este procedimiento? Pues obviamente yo, con la encuesta elaborada, acudo el primer día, el día previo a realizar el primer muestreo. Yo acudo donde las personas, por lo general vamos a tener que solicitar a un personero o a personal del municipio que nos acompañen o que nos brinden credenciales a fin de salvaguardar nuestra integridad, porque muchas de las veces nosotros, y ha sucedido, que las personas suelen ser agresivas cuando muchas de las veces, ¿por qué? Por el hecho de que muchas de las veces los amigos del ajeno, los ladrones, aprovechan estas situaciones para robar. Entonces, si es que ustedes se lanza públicamente esta información, puede que otras personas se aprovechen. Por ello tendríamos nosotros que acudir con credenciales y, si es posible, con acompañamiento de policías, ya sea municipales o civiles, ¿no? Entonces, en ese caso, esa sería la metodología. Nosotros llegamos, tomamos la encuesta, dejamos la funda y empezamos con la recolección. Esto en la parte, obviamente, de lo que se refiere la parte urbana, y de igual forma la parte rural también tendríamos que hacerlo así. De igual forma, previo a todos estos muestreos, vamos a determinar un cronograma, ¿no? Un cronograma de cómo realizar el muestreo. Por lo general vamos a tener que juntar varias características o varias metodologías de muestreo dentro de un mismo periodo. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, porque no es que podamos hacer aislado, primero hacerlo de la parte urbana, luego de la rural, así, porque nos va a tardar mucho tiempo. Y por lo general, para este tipo de estudios nosotros máximo vamos a tener un tiempo de 6 meses para elaborar. Y hay otras cosas que son mucho más importantes de generar,
y es probable que ustedes tengan problemas para generar estos otros componentes. Por ello yo aconsejo de que se sume o que se incluya dentro de un mismo periodo, quizás un periodo de 15 días, todos los procedimientos que voy a hacer de muestreo de hospitales, de mercados, de colegios, Kamal. Verdad, de igual forma pues hay que mencionar del hospital, hay que recoger los residuos, todos los residuos que se generan dentro de un hospital, el hospital más representativo, ¿no? Ese no estaba nombrado acá, no sé por qué sucedió esta situación. Bien, ahora, entonces lo que primero voy a hacer es determinar el muestreo, ¿no? Como ustedes pueden observar, el cronograma de ejecución son 9 días. ¿Por qué? Porque el primer día voy dejando la encuesta, voy dejando la funda, y al siguiente día paso a recoger la primera muestra, que será el día 1, ¿no? El día 2. El día 1 de nuestro muestreo, día 0 del cálculo. No se vayan a confundir, ¿no? Son 8 muestras, la muestra 1 se desecha y nos quedan 7 muestras, ¿no? Ahora, para determinar efectivamente la muestra, yo voy a utilizar la fórmula del muestreo determinado por Kunitoshi Sakurai. Dentro de la guía para la caracterización de residuos sólidos domiciliarios, ustedes pueden descargarla a partir de lo que es la página del CEPIS. Ahí nosotros vamos a encontrar muchas guías y pautas para poder realizar nuestro procedimiento, que en este caso estamos haciendo del estudio de la calidad y cantidad de residuos. Entonces la fórmula de la muestra me dice que el número de viviendas a realizar el muestreo aleatorio va a ser igual a la desviación estándar al cuadrado dividido para el error permisible sobre 1.96, que es el coeficiente de confianza, elevado al cuadrado, más la desviación estándar al cuadrado dividido para el número total de viviendas del estrato en cuestión, ¿no? En este caso vamos a hacer una metodología para juntar todas las muestras en una sola. Aclarar también una parte, porque muchas de las veces en los cursos nos han hecho una pregunta. ¿Cómo puedo yo saber si el valor es fiable, ya que yo estoy tomando en este caso solo de un mercado, solo de una industria, de un centro educativo? ¿Qué es lo que sucede? El factor más importante dentro del cálculo de la PPC total es la PPC domiciliaria. Es el valor que, por así decirlo, lleva más cantidad, porque es el que más genera. En cambio, el valor de la PPC asociada viene a ser la suma total de todo lo que son comercios, industrias, bares, parques, etc. Y ese es el problema, ¿no? Esa es la situación, que es un valor muy representativo, muy pequeño comparado con el de la domiciliaria. Por eso es que los valores no son o no cambian demasiado, ¿no? O no van a alterar mucho mi valor final, ¿no? Ahora, vamos a revisar en este caso la del cálculo de la muestra, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí un par de ejemplos. Tenemos el número total de viviendas, tenemos la desviación estándar, que 200 gramos habitante día, el error permisible de 50 gramos habitante día, el coeficiente, el número que tenemos, el muestreo total es 59, que ustedes pueden ver acá la fórmula está resumida. Desviación estándar al cuadrado, desviación estándar al cuadrado dividido para el error sobre 1.96 por la desviación estándar al cuadrado para el número total de viviendas, ¿no? Se le agrega un coeficiente de seguridad. Como todo tipo de proyecto, todo tipo de proceso, hay que siempre agregar un nivel de confianza, un nivel de seguridad que me permita tener correctamente los valores. Ahora nosotros podemos hacer este ejercicio. Vamos a
abrir el documento que dice viviendas, dentro de materiales, viviendas, provincia, cantón, parroquia, para saber el número de viviendas de un lugar o un sitio en específico que deseamos realizar el muestreo, ¿no? Son datos del censo del 2010. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, de la ciudad de Riobamba, solo de la parte urbana, ¿no? Ya, aquí está la parte urbana de Riobamba, en sí la parroquia Riobamba. Entonces acá me dice que tengo en el área total 40.805 viviendas. Entonces yo ese valor lo voy a reemplazar aquí en el cálculo de la muestra, 40.805, ¿no? Entonces si ustedes reemplazan 40.805, automáticamente me va a cambiar el valor. Por lo general siempre va a fluctuar en el mismo valor. Son valores similares, por así decirlo, porque son valores ínfimos, valores pequeños que varía, no es mucho. Entonces en este caso yo para la ciudad de Riobamba, en este caso, solo para la parte urbana, voy a tener que hacer 64 muestras, ¿no? Esa sería la situación. En cuanto a una parroquia rural dentro del mismo Riobamba, vamos a buscar una parroquia rural, vamos con Quimiac. Entonces en Quimiac me dice que yo tengo 1473, ¿no? 1473. Podemos hacer de igual forma el mismo cálculo. Vamos a colocar Quimiac. Me decía que tengo 1473. Y ahí vemos, ¿no? Entonces ese sería el valor en este caso si es que yo quiero hacer el muestreo de la parte de la parroquia Quimiac. Eso sería en cuanto al cálculo de la muestra. Una vez que yo tengo, efectivamente, de igual forma es el mismo cálculo para el número de muestras de las encuestas, ¿no? Sería el mismo procedimiento y entonces yo ahí es cuando voy a acudir a realizar el muestreo, distribuyo correctamente mis muestras y paso al procedimiento de realizar la encuesta y acudir, sí, a realizar luego, obviamente de haber determinado el cronograma, ahí sí acudo al sitio a empezar, ¿no? Algunas de las pautas, como dice, siempre se desecha la muestra cero, siempre. Y bueno, cada día que ustedes vayan haciendo el muestreo, en este caso hablando de la parte comercial, urbana y rural, cada día que ustedes vayan acudiendo allá, van a regresar a juntar los residuos, a homogenizar los residuos y a dividir en 4 cuadrantes para definir el desarrollo de la metodología. Obviamente, previo a todo esto, el procedimiento es así como yo les estaba diciendo. Acudimos al lugar, al sitio con nuestra encuesta el primer día. A partir del segundo día paso a recoger los residuos, los peso ahí mismo en el sitio y luego los traslado hacia el sitio de acopio, en donde que yo voy a unir todas las muestras que tengo y ahí sí paso a tomar una muestra representativa y a efectuar el muestreo, ¿no? Por lo general yo voy a tomar una muestra representativa, quizás de unos 10 kilos. A partir de esa muestra representativa conocida es que yo voy a realizar todo este procedimiento de la parte de la homogenización
y luego la división también en cuadrantes. Tomo el cuadrante AC y realizo la parte del peso volumétrico. En cuanto a los subproductos B y D, ahí voy a hacer la separación de los componentes. ¿Cómo hago la parte del peso volumétrico? Un recipiente cilíndrico de volumen conocido, por lo general pues va a ser uno de 20 litros. Ahí yo meto la basura y le dejo un valor o una altura de 10 centímetros abajo de la boca. Y de igual forma no voy a compactarlo, simplemente acomodo, realizo 2 a 3 sacudidas y le dejo únicamente. Obviamente previo a eso ya pesé cuánto tiene mi recipiente, vacío y lleno, saco la diferencia y tengo también, recuerden, un volumen. El volumen conocido puede ser de los 20 litros y ahí transformo los litros a metros cúbicos y voy a tener kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que necesito. Con las otras porciones que me quedan, la porción B y D, ahí sí procedo a realizar la parte de lo que es la separación. Separo en el listado que acá ya tengo de varios componentes: papel, cartón, fundas plásticas, plásticos de alta densidad, PET, orgánicos de cocina, orgánicos de jardín, peligrosos también, textiles, madera, vidrio, rechazos y otros que no están dentro de esa clasificación. Entonces yo separo por porciones y procedo a realizar el pesaje de cada una de las porciones, anotar dentro de un listado, ya sea una computadora, una tabla de Excel o aparte en una hoja común. Realizo esta parte de la separación. Entonces la muestra que yo voy a tomar pues obviamente será entre 10 a 50 kilogramos. Lo ideal siempre va a ser 50 kilogramos, ¿no? Entonces esta muestra de 50 kilogramos puede ser que muchas de las veces no tengamos una muestra tan representativa. Acá me dice 50 kilogramos, pero siempre va a depender, porque hay sitios, parroquias en las que yo no voy a tener muchos kilogramos de residuos recogidos. Entonces puedo yo también utilizar los 10. Siempre tiene que ser una muestra conocida, ¿no? Acá clara por el hecho de que quizás es una ciudad grande. Ahí sí la muestra representativa va a ser de 50 kilogramos. Pero si nuestra ciudad es pequeña, quizás no contamos con tantos residuos, podemos determinar de 10. Ahora, tenemos un peso conocido del cual partimos de toda la muestra, divido para el peso de la muestra conocida. Entonces en este caso yo peso, ¿no? Por ejemplo, me sale de plástico unos 5 kilogramos y divido para los 50 y multiplico por 100 y así yo voy a obtener el porcentaje de cada uno de los componentes y voy anotando, ¿no? Esa sería la parte del procedimiento que debemos seguir diariamente. Realizamos este procedimiento de cuarteo, de separación, de toma de pesos, para definir una correcta metodología, ¿no? Hasta ahí quedamos en esta parte. Vamos a continuar más adelante ya con el cálculo en sí, de cuando ya tengo todos los datos que he recolectado durante la semana, ¿no?